Hay veces que creemos que socializar es difícil, pero con la práctica, como todo, practicando se vuelve más fácil. Aquí te voy a dar unos tips de cómo socializar y cómo se te va a facilitar el hablar con la demás gente y el poder relacionarte y expresarte con la demás gente. Entonces, quédate que te lo explico más adelante. Entiendo por qué puede ser difícil o puede parecer difícil socializar. De entrada, ¿por qué? Porque no todo depende de ti. ¿Qué depende de ti? Lo que tú puedes decir, las cosas que puedes aportar, los temas que puedes traer a la mesa, pero no depende de ti el cómo va a reaccionar otra persona. No depende de ti si la otra persona se lo va a tomar a bien, a mal, si te va a ignorar, si te va a contestar, o qué va a hacer la otra persona. ¿Por qué? Porque son cosas que no controles. Pero según lo que digas y cómo lo digas, puedes ir determinando cómo se va a comportar esa persona contigo. Sí, hay sus excepciones, que aunque tú a lo mejor llegues de la mejor manera o plantees todo bien, pues la otra persona no va a contestar de la manera esperada. Y son cosas que pasan, son cosas que tienes que aceptar que pasan y van a pasar. Y aceptándolo, está bien, no pasa nada. Lo entiendes, lo asimilas y aunque te llegue a pasar o te pase, tú sigues probando o sigues tratando de convivir con gente sin importar qué suceda en ese tipo de situaciones. ¿Cómo vas a empezar a relacionarte? Primero que nada, cuando pensamos en relacionarnos con una mujer, con la persona que te gusta, con tus amigos, pensamos en relacionarnos con ciertas personas. Pero el socializar implica hablar, implica el convivir con la gente. A lo mejor hay gente que tú te topas siempre o que ves siempre y no socializas, solo vas a lo que vas, pero no vas más allá. Entonces vamos a empezar con esas pequeñas acciones que van a hacer grandes cambios, porque normalmente sí, pequeñas acciones hacen grandes cambios. ¿Qué van a hacer esas pequeñas acciones? Digamos que hay algo que tú haces siempre. Si trabajas, si vas a la escuela, si vas a la tienda, hay un lugar al que tú vas y normalmente siempre ves a la misma persona. Digamos, vas a las tortillas. Siempre ves al que te atiende o a la que te atiende las tortillas. Entonces, en lugar de solo llegar y decirle, me das 1 kilo de tortillas, e irte, llegas, buenos días. Buenos días, ¿tiene tortillas? Sí, sí tengo. ¿Me puede dar 1 kilo, por favor? Sí, te lo dan. Bueno, muchas gracias. Y te vas. Tengo un video que habla del por favor y el gracias. Aquí va a aparecer para que lo vayas a ver. Pero eso ya inició o ya diste pie a una conversación. Una conversación que pudo no haber existido si solo llegabas y decías, me das 1 kilo de tortillas, gracias, adiós, bye. Pero si llegas y planteas unos buenos días, eres cordial o buenas tardes, dependiendo de la hora que vayas, y genera esa pequeña interacción, ya estás socializando. Bien, ¿y cómo puede ser más dinámico, más interactiva esta misma interacción? Llegas, das los buenos días, pides tus tortillas, a lo mejor abren la hielera para dártelo y ya casi no hay. Le dices, ya se te están acabando. Sí, hoy se vendieron mucho. Normalmente las personas que atienden saben socializar, no todas, pero te siguen la plática y te sacan plática. Te van a decir, sí, hoy se vendieron mucho. Hoy vino una señora y se llevó hace rato 5 kilos, entonces pues por eso tengo menos. Y ya tú le dices de que, pues seguramente quiere para toda la semana. Empiezas a jugar con eso, empiezas a interactuar, empiezas a socializar. Por ejemplo, si vas a tu trabajo y te recibe todos los días el guardia en la entrada, no nomás pases como si nada. Saluda, da los buenos días. Normalmente empiezas con los buenos días, después de que, buenos días, guardia, ¿cómo le va? No, todo bien. Buenos días, guardia, ¿cómo amaneció? No, muy bien, usted también, muchas gracias. Y ya, después empiezas a generar conversaciones. Si vas también a la facultad, a la prepa, a donde vayas, y hay alguien que te recibe en la entrada, da los buenos días. Después vas escalando, quizás si hay tiempo, si hay chance, un día te quedas a platicar. De que, ¿qué onda, guardia? ¿Cómo anda? No, todo bien. ¿Qué tal de trabajo? No, pues ahorita esto. Normalmente la gente sabe socializar, o la gente adulta no. Hay gente que no va a socializar y hay gente que está en el avión y que se va a ver, que no quiere platicar o que no te va a seguir la conversación. Ahí ya te das cuenta o vas a empezar a leer patrones de la gente que no quiere socializar contigo, y cuando te suceda con otra gente lo vas a saber leer. También, como ya estás socializando con más gente, vas a saber cuando alguien sí quiere platicar. Entonces, cuando quieres iniciar una conversación, vas a poder leer más rápido, de una manera más rápida. Si quieres socializar contigo, platicar contigo, no. Si te sigue en la conversación, si te saca plática o solo contesta tus preguntas. Si te está contestando pero está volteando hacia otro lado o está en otro asunto. Entonces, todos esos son detalles que te van dando pie o te van diciendo si la persona quiere platicar contigo o no. Vas a empezar con esas pequeñas interacciones que no te importan tanto. Que si la persona te da el avión, pues no importa. Que si la persona te ignora, pues no importa tanto. ¿Por qué? Porque no es una persona con la que quieres quedar bien. No es una persona que te gusta, no es la mujer que te gusta, o no es ese grupo al que quieres pertenecer, etc. Entonces tienes que empezar a socializar, empezar a hablar con la gente,
Tienes que empezar a hacer esas pequeñas acciones. Si de repente estás en la calle y hay 5 personas esperando el camión, una de ellas estornuda, tú le dices salud. Salud. Te va a decir gracias. Normalmente te dan las gracias. Habrá quien no, pero bueno, ya vas a aprender que hay veces que te van a ignorar. O hay veces que a lo mejor no te escuchan. O hay veces que a lo mejor nomás te voltean a ver hasta raro. Son cosas que te pasan y cosas que te van sirviendo. ¿Para qué? Para relacionarte con más gente. Y al relacionarte con más gente, pues sabes que hay ciertas posibilidades de que te den las gracias, de que no, de que te ignoren, de que hasta se molesten a lo mejor por querer ser cordial. Que son cosas que pasan y que vas a ver que pasan y que te van a pasar entre más socialices. Y algo que te puede ayudar a hacer estas pequeñas acciones que después las vas a ir haciendo en tu día a día con más gente, con temas más largos, con personas a lo mejor que te interesen más. Lo que va a complementar todas estas acciones es el saber cómo hablas, conocer tu voz. Por muy increíble que parezca, hay veces que no conocemos nuestra voz. Ahorita a lo mejor ya más que antes, pero antes enviabas un audio por WhatsApp cuando recién empezaban los audios y te escuchabas y decías, ¿a poco yo soy ese? ¿A poco así hablo? ¿A poco esto? ¿A poco lo otro? Y sí, así hablas, así te escuchas, así te escuchamos los demás. No es la misma voz que tú escuchas en tu cabeza a la que ya dices cuando hablas. Entonces tienes que aprender a hablar y aprender a saber cómo hablas. ¿Cómo lo vas a aprender? Escuchándote, grabándote como yo me estoy grabando o grabándote en audio. Tienes que saber cómo es tu tono de voz, cómo hablas cuando gritas, cómo hablas cuando bajas la voz, cómo es tu voz normal, cómo la puedes elevar, cómo puedes elevarla sin gritar, cómo puedes elevarla sin parecer que estás enojado. Todo eso son cosas que tienes que saber, tienes que conocerte. Tengo un video que se llama Para Quererte, tienes que conocerte, por aquí va a aparecer. Entonces tienes que conocerte, tienes que saber cómo eres, cómo hablas, cómo te expresas, qué expresiones haces, cómo utilizas tus manos, cómo utilizas tu cuerpo. Tienes que ser consciente de todos los movimientos que haces y de primero es difícil estar en todo a la vez, pero son cosas que se van trabajando. Bueno, ya domino el socializar, ahora voy a practicar el lenguaje corporal, la postura, mi tono de voz. Después, bueno, de nada me sirve tener un buen lenguaje, saber socializar, tener una buena postura, si mi ropa no va acorde a lo que quiero proyectar. Bueno, aprendes a vestirte. Hay diferentes cosas que vas a ir aprendiendo a lo largo que vayas practicando. Yo empecé desde muy niño y por eso creo que sé relacionarme. A lo mejor no soy el mejor en relacionarse, pero sí me sé relacionar con gente porque me he relacionado con mucha gente de todo tipo, de todas las clases sociales, con gente desde muy abajo, por así decirlo, con gente de muy arriba, por así decirlo, que realmente no importa tanto. Sabiéndote relacionar, te puedes relacionar con quien sea, con gente de abajo, de arriba, de a lo que se dedique la persona y quien sea, y no te genera esa inseguridad o no te genera nervios el relacionarte. Puedes entablar cualquier conversación solo sabiéndola cómo llevar, sabiendo qué palabras utilizar. Yo antes era mucho utilizar muchas maldiciones, ya no tanto, todavía las utilizo, pero ya las utilizo de una manera consciente. Las utilizo cuando quiero y no se me sale, cuando no las digo de una manera inconsciente como antes. Ya las utilizo y las digo cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque ya me relaciono en otros ambientes o en muchos ambientes, entonces sé cuándo sí decirlas, cuándo no, cuándo las puedo decir, qué tan fuertes, qué tan leves las maldiciones o los insultos, etcétera. Son cosas que uno va aprendiendo y son cosas que uno va midiendo. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé desde muy niño. Empecé relacionándome, preguntando cosas, tratando con gente, vendiendo cosas, preguntando cosas. Y no era que yo quisiera y me naciera. Me obligaban a ir y a preguntar cosas, me obligaban a ir y a vender cosas, o ve y pregunta esto, ve de esto, ve a cobrar esto. Entonces me puse en situaciones muy incómodas desde muy niño, que a lo largo del paso se convirtieron en situaciones cómodas. Entonces hice de situaciones incómodas, situaciones cómodas, como practicando, como haciéndolo, preparándome para ello. Ahorita hago cosas que antes no podía hacer o me costaban mucho trabajo hacer. El grabarme es una de ellas. Antes me trababa cada 2 palabras, ahorita ya me trabo mucho menos. Entonces, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Cómo lo vas logrando? Practicando, haciéndolo. Tienes que hacerlo. Entre más pronto empieces, mejor. Si empiezas ahorita acabándose este video, mejor. Si empiezas mañana, mejor. Si ya eres grande de edad, no hay problema. Si lo practicas más rápido, lo practicas muy seguido, lo vas a aprender a dominar rápido. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? Aprender a relacionarte, decir salud, decir gracias, decir buenos días, decir con permiso, decir esas pequeñas palabras que a veces no se dicen y decirlas con seguridad. Preguntar la hora, preguntar cosas, preguntar calles, preguntar direcciones. Y a veces aunque sepas qué camión vas a agarrar, tú preguntas. Pero preguntas ¿para qué? Para socializar, para soltarte, para hablar. Y uses una voz fuerte, no una voz débil, una voz que no estés gritando, pero una voz segura. Aprendes a cómo llegar, no vas a irlas a tocar el hombro a la persona o tocándola, casi empujándola. No, llegas y oye, disculpa.
Y ya la persona va a voltear, oye, disculpa, ¿sabes qué camión me lleva para tal lado? Ah, sí, oye, disculpa, ¿sabes? Si ya pasó tal camión porque tengo mucho esperándolo y veo que tú tienes más tiempo que yo. Ah, no, no ha pasado, etcétera. O te va a decir que no porque está en el celular, no se dio cuenta si ya pasó o no. Lo que quieras, pero tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a saber dirigirte hacia una persona o hacia varias personas, también dependiendo del entorno en el que estés. Por ejemplo, estás en un ambiente donde hay mucho ruido, pues obviamente tienes que gritar, pero pues no vas a llegar gritando descontroladamente o sin medida. Llegas a lo mejor gritando, alzando la voz, pero sin perder los modales, sin perder el oye, disculpa, el de oye, haz esto, sin transgredir a la otra persona o sin parecer que estás invadiendo su privacidad. Otra manera y otro consejo que te doy es observar y replicar. Yo promuevo mucho el observar. Y de primero vas a replicar cosas que tú ves y que tú premias, que tú dices, eso está padre, eso le funciona, yo quisiera hacer eso. En cuestión de socializar, lo vas a empezar a hacer y empezar a replicar. Y en medida que lo vas haciendo, lo puedes replicar tal cual, pero en medida que avanzas, lo vas a ir modificando conforme a tu personalidad, conforme al entorno, conforme a lo que tú eres, conforme a quién eres, conforme a con quién te estás relacionando. Entonces son cosas que vas a ir modificando. De primero no hay ningún problema que lo hagas igual, que te copies, no hay ningún problema. Pero conforme vas avanzando lo tienes que ir moldeando y le tienes que ir poniendo tu estilo. Es como si tú aprendes a dibujar copiándote, bueno, después le vas poniendo cosas de tu estilo. Si haces canciones muy parecidas a alguien más, bueno, después le vas cambiando a tu estilo, vas encontrando tu estilo. Así en estas situaciones es igual. Te copias a lo mejor tal cual, pero después lo tienes que modificar, no te puedes quedar igual. ¿Por qué? Porque esa persona lo hace así, porque va acorde a cómo es ella y a lo mejor tú no eres igual a ella. Entonces tú le tienes que agarrar de un lado o de otro y crear esa sustancia que te caracterice solamente a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender y practicar. Y no te tiene que dar vergüenza. Te puede dar vergüenza de inicio, sí. Los primeros 5, 10 interacciones, 15, 20, las que tú quieras te van a dar vergüenza. Pero va a llegar el punto en que lo vas a hacer de una manera inconsciente y ya no vas a tener vergüenza. Ya se te va a facilitar y ya lo vas a hacer mejor. Ya no va a haber pena alguna y te puede dar pena porque a lo mejor es una persona que te gusta, es una persona que no sabes cómo va a reaccionar, es una persona que en tu trabajo pues es directivo, lo que tú quieres, entonces te da vergüenza el cómo se puede dar la interacción, pero si ya sabes, ya practicaste con mucha gente, pues dejas que fluya la conversación y esa pena puede desaparecer. Entonces, si ya practicaste, no tienes vergüenza, tienes que ir escalando, como ya te lo mencioné. Tienes que escalar, no te puedes quedar siempre en las mismas interacciones, tienes que buscar nuevas interacciones y busca ponerte incómodo, te recomiendo mucho eso. Ponerte incómodo en medida de que con esta persona sí me cuesta trabajo, con esta persona me daría vergüenza. Bueno, si me cuesta trabajo y me daría vergüenza, practico más y luego voy y lo hago. Luego voy y hago esa interacción. ¿Por qué? Porque entre más pronto lo haga mejor. Entre más pronto lo hago, aprendo más. Entonces ya aprendí, ya sé que ahora puedo escalar con más personas, sé que puedo dirigirme con ciertas personas, sé que ya puedo hablar frente a un grupo de personas, sé que ya puedo hablar frente a 10 personas, frente a 20, frente a 30. Bueno, ahora quiero cientos, quiero miles, etcétera, conforme sean tus metas y conforme a lo que tú quieras lograr en cuestión de interacción. Espero y este video te haya servido, haya sido de tu agrado. Muchas gracias por dar like, por suscribirte. Aquí van a aparecer otros videos que te van a ayudar, como los que ya te recomendé, muy similares. Hay algunos que van más orientados a las parejas, entonces échales un vistazo, te van a servir. Muchas gracias, que estés bien. Adiós.